Por último vamos a hablar de lo que en inglés se llama ring, que no es otra cosa que tu proyección vocal. Hablábamos del esfínter epiglótico y de cómo este ayuda a la intensidad con la que estamos hablando. El esfínter epiglótico hace sobre todo eso. Además de ayudar a regular cómo se mueve el oxígeno y ayudar a las cuerdas vocales a producir tonos, también le da potencia. Entonces, para entrenar el esfínter epiglótico hay que empezar sintiéndolo. Y para sentirlo vamos a hacer un sonido que va a ser ña. Ya, Sientes esa parte en tu cuello que hace como ña, ya, ñao, ya, ñi, ni, ñi, ni, ña, 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 ña. ña, ña, ña. Ahora, ¿sientes cuando haces la A cómo se abre y es el Ña. ña? Ok. Ya, Quiero que al hablar conmigo, sintiendo eso mismo, sientas cómo estás proyectando la voz, pero no solo para que yo la escuche, sino a todo el cuerpo. No es lo mismo que yo llegue y diga, hola Jorge, ¿cómo estás? Donde solo estoy creando el sonido y aventándolo, a que yo, hola Jorge. Le estoy hablando no solo a él, sino a todo lo que lo rodea. Y estoy lanzando mi voz con una potencia, con un choque que se siente un poco más. Es así. Hola, Jero, ¿cómo estás? Ok, ahí sientes que está un poquito más la potencia, como más fuerte. Ahora con el nervio epiglótico un poco más cerrado, como ni hola, Jero, ¿cómo estás? Hola, Jero, ¿cómo estás? Ahora solo abierto. Ahora solo abierto, Jero, ¿cómo estás? Entonces aquí es donde empezamos a sentir cómo se mueve la voz y cómo se produce por dentro. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a saltar a las emociones, que ya es otro tema que sale de la voz, pero que al final las emociones no solo se generan cuando nosotros vivimos un acontecimiento o hay una acción externa que activa la emoción. La emoción se genera internamente, aunque la acción que la genera sea externa. Es tu cuerpo el que produce esta emoción. Y ahora, si tú no tienes una razón para sentir una emoción, pero quieres sentirla, y empiezas a centrarte en el habla, en el lenguaje no verbal, en tu cuerpo, en tu mirada, y empiezas realmente a decir, ok, cuando estoy muy feliz, ¿cómo hablo? Hablo con mucho mayor intensidad, hablo saltando, hablo alegre. Y durante 2-3 minutos te pones a hablar, emulando en el lenguaje no verbal y en la parte del sonido que produces esta emoción, lo que poco a poco empiezas a hacer es que primero que nada generas la emoción en ti y segundo empiezas a generarla en la audiencia que te rodea. Es real que no puedes emocionar a otros con un tema hasta que tú no empiezas a emocionarte. Pero bueno, eso va a ser para el siguiente mini taller en el que hablaremos mucho más sobre emociones y todo este tema de la comunicación y de contar historias. Por ahora ya tienes mucha información y varios ejercicios para empezar a practicar y sentir tu voz por dentro. Y sentir y ser consciente de cómo estás produciendo el sonido y de todos los músculos y nervios que están dentro de la producción sonora y cómo puedes hacer para mejorarlos. Por último, quiero que hablemos un poquito más del tono. Entonces quiero que tú me sigas porque para encontrar el tono ideal, digo, lo ideal es hacerlo con un piano y alguien que te vaya guiando nota por nota. Pero si no tienes ahorita la oportunidad de hacer eso, es que empecemos desde tonos bajos. O un tono más agudo, más grave, perdón. O llévalo, saca más oxígeno, un poco más alto. O ahí él al estar haciendo la O la está produciendo en el mismo lugar que la U, entonces es un poquito más un sonido hacia atrás. Pero si lo subes un poco más, articulas más con los labios, abre un poco más la boca, más, ok, mejor. Al hacer esa forma con la boca, esa articulación permite que el sonido salga mucho mejor y resuene mejor al salir. Hablábamos al principio de cómo el condicionamiento social impacta en nuestra voz. Y aquí es donde tenemos que entender que ese no grito, no corro, no empujo que tenemos desde la primaria es parte de lo que hace que nuestra voz no pueda realmente entrenarse. No nos entrenan a hablar fuerte, no nos entrenan a hablar emocionalmente, nos entrenan a no gritar.
Y entonces empezar a articular es realmente algo que es contraintuitivo, va en contra de nuestro entrenamiento, porque si nos entrenaron a hablar así o hablar en cierto tono que sea socialmente aceptable, en el momento que empezamos a articular más, a crear un sonido más fuerte, a crear un impacto más duro, hay una incomodidad física, hay una incomodidad mental, porque estamos retando a nuestra educación. Estamos retando a la educación que se nos dio sobre cómo hablar. Entonces quiero que juguemos un poquito más con los sonidos y con elevarnos. Vamos a empezar articulando A. A. Un poco más alto, A. A. Ahora, A. cuando te escucho, siento que estás todavía tensando mucho. Quiero que relajes todo el cuello. A. Como un suspiro. A. A. Bien, ahí empiezo a escuchar cómo el sonido empieza a producirse en una zona y se mueve, pero sigue siendo todavía muy plano, sigue siendo A. Quiero que hagas un A. Mucho mejor. Sigue habiendo tensión, pero se empieza a mover más el sonido por dentro. Vamos a hacerlo con O. Ahí empezó muy bien, pero empezó a subir y bajó enseguida. Manténlo. Y velo elevando mejor. Bien, ahí va. I. Un poco más agudo. Ahí va. Podemos ver que a él no le salen tanto los agudos, entonces tenemos que volver hacia abajo. Vamos a un A. Por ahí, un E. Más bajo. Más bajo. Más alto. Ahí empieza a ir. La cosa aquí es sentir dónde te sientes cómodo, dónde sientes que está tu voz y está neutra, cuál es tu tono, y sobre ese tono jugar unos tonos, 4 tonos más altos y 4 tonos más bajos, sin pasarte demasiado hacia arriba, porque entonces empiezas a hablar en un tono que ya no es el tuyo o empiezas a forzar demasiado la voz, pero sí jugando y dándote cuenta que puedes tener una voz más gruesa sin necesidad de forzarla, como puedes tener una voz más aguda también sin necesidad de forzarla tanto, respetando las tonalidades que tienes naturalmente. Cuanto más hagas estos ejercicios, cuanto más practicas esta entonación día con día, solito vas a empezar a sentir cómo cosas cambian, cómo empiezas a darte cuenta de nuevas partes de toda tu estructura ósea, de todo tu sistema nervioso, de todo el sistema de la producción sonora que tienes, de todo el megáfono, de esta herramienta que funciona para crear ideas, para compartir emociones, para generar comunicación que llamamos habla y lenguaje. Pero bueno, yo soy Jero Cronengold, muy agradecido con mi ayudante el día de hoy, ¿no?, que nos ha prestado este hermoso lugar para trabajar. Y pues bueno, antes de despedirme quiero recordarte que visites la página superamind.com/casa, donde vas a poder ver todo el entrenamiento completo de lo que estamos trabajando, no solo esta parte de voz más detallada, sino todo un entrenamiento que se trata de eso, de llevarte al dominio total de tu mente, de tu persona y de ti expresándote en la sociedad. Nos vemos del otro lado. Eso fue todo por hoy. Jero, out.